Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Mi nombre es Carlos Toro. Arrancando les digo, suscríbanse al canal de YouTube, mucho contenido. Siempre estoy pendiente a sus comentarios, a todo. Estamos cayendo el ritmo de nuevo, mucho contenido diario para ustedes de lo que esté pasando en la lucha libre alrededor del mundo. Hablamos de NXT, de AEW, de New Japan, se habla aquí de todo. Así que si usted quiere estar informado de todo, suscríbase a este canal y esté pendiente del contenido, pongan la campanita para notificaciones. Y hoy vamos a hablar de algo que yo venía mencionando hace un tiempo atrás. Hace como una semana atrás, el canal de Anthony Piñeiro subió una entrevista donde entrevistaron a Moody Jack Meléndez. Moody Jack Meléndez, para el que no lo conozca, era parte del equipo creativo de IWA en sus tiempos de gloria. Editor, booker, muchos roles tuvo. También estuvo en WWC cuando era el Ángulo de la Rabia. Estuvo bastante activo en la lucha libre en general. Por los pasados años también hizo sus regresos. Estuvo en WWL, estuvo en IWA nuevamente. Y escuché la entrevista que tuvieron. Y Moody toca un tema. Y sé que Moody tiene muchos detractores. Y mucha gente que lo apoya. Y esto no es un tema en donde vamos a hablar de Moody, pero Moody toca un punto que yo considero que es bien importante para entender muchas cosas sobre la industria de la lucha libre en Puerto Rico a través de los años y actualmente. Ok. Moody comenta, y hay dos puntos de la entrevista que a mí me parecieron fascinantes por la forma en cómo él lo plantea, y creo que no hay una forma más clara de decir las cosas. Moody comenta que la idea de los hermanos en dolor, un ángulo muy famoso en la lucha libre en Puerto Rico, donde el babyface principal de la empresa, el técnico principal de la empresa, Shane the Glamour Boy, se aliaba con un luchador como Ricky Banderas, el Mesías Ricky Banderas. Para el que no sea de Puerto Rico y esté viendo este video, Mil Muertes en Lucha Underground, el Mesías en AAA, y Gilbert el Boricua en el CMLL y muchas cosas más. Se aliaban y Ricky Banderas no era básicamente un técnico, era un twinner, un rudo, y la amistad de ellos iba por encima. Y esa unión de ellos para enfrentar a un enemigo en común, sin importar de que muchos técnicos no confiaran en Ricky o hubieran detractores dentro de la unión. Y comenta Moody que su idea venía basada de la amistad que trabajó WCW, porque él comenta que él era fan de WCW más que de WWE, de esa amistad de los primeros años de WCW, donde Sting y Luger, Sting siendo técnico, Luger rudo, esa amistad iba por encima de lo que pensara el camerino técnico, y esa amistad de Luger y Sting es la inspiración principal a los hermanos en dolor. Y él comenta, y por esa misma línea, él dice, mira, yo venía bien influenciado de ECW, de territorios como WCW y otros tipos de lucha libre, conjunto con Sabio y los boricuas, que venían de haber visto el éxito que era la Attitude, junto a Víctor Quiñones, que había visto lo que había funcionado en Japón y en las facciones y todo este tipo de cosas. Y por otra parte, Dodge Mantel, que es un estudioso de la lucha libre, que vio cómo en Puerto Rico fue evolucionando el producto y había visto los territorios y había sido parte de ellos. Tenías una mente que ya había estado de cerca a cada uno de todo lo que estaba pasando alrededor del mundo y actualizado. Para recordar, cuando IWA comienza su auge, 2001, 2002, 2003, veníamos de una empresa como Capital Sport Promotion, eventualmente conocida como WWC, que sí había tenido los mismos bookers, que había tenido la época de gloria en los 80,
pero toda esa época de gloria era temperada a esos tiempos, basado en cómo se hacía lucha libre alrededor del mundo en los territorios. En los 90, después del escándalo de los esteroides, después de lo que pasó en Puerto Rico con la muerte de Bruce Brody, los territorios empiezan a cambiar su construcción. WCW dejó de ser básicamente un show territorial y se volvió más una empresa similar a lo que estaba haciendo WWE en otra parte, o WWF en ese entonces. Y en ese tiempo el producto en Puerto Rico no evolucionó, siguió replicando ideas de los 80, al menos en Capitol y en WCW. WCW no, en WWC. Estuvieron replicando muchas ideas de los 80 hasta los otros días. El look del programa, hacía un tiempo atrás, seguía siendo retro. ¿A qué quiero llegar con lo que estoy diciendo? Para mí, al igual que como lo menciona Moody, la clave del éxito de IWA vino de haber sido algo refrescante en un momento en que ya lo que fue refrescante o atemperado a los tiempos en Puerto Rico, en los 80 y los 90, ya había pasado de moda. Ya la gente estaba empezando a enterarse un poquito más de la Aritutela, de la Guerra de los Lunes. Tal vez en los 80 no había tanta oportunidad de ver ese producto. Ya en los 90 la televisión empieza a mejorar, empieza a haber más VHS para poder ver eso. Y yo creo que al IWA venir con ese producto moderno y traer a los, usando luchadores extranjeros, pero a la misma vez estaba Rey González, estaba Sabio Vega, estuvo el Invader, estuvo el mismo Shane, luchadores que sí, no todos eran estrellas jóvenes, pero sí estaban atemperados a un producto moderno, y eso le llegó a una nueva fanaticada. Pero ¿por qué quiero traer esto? Y por qué pienso que además de que esa fue la clave del éxito, de tener un grupo de trabajo espectacular, y sí, cuando tu grupo de trabajo es muy bueno, todo el mundo celebra el éxito. Cuando realmente te escocotas, pues sí, la culpa es de uno específicamente. A Moody le han tocado muchos de esos platos rotos que yo no le voy a echar la culpa de todo a él, pero puede que algunos sean de él, así que realmente eso es entrar en otros dimes y diretes. A lo que voy, ¿qué pasa con la lucha libre en Puerto Rico? ¿Y por qué tal vez la temperación a los tiempos con IWA funcionó, pero ahora no funciona? Y me voy a explicar. El Attitude Era es probablemente uno de los periodos más taquilleros en la historia de la lucha libre. El mismo Moody dice, mira, la compañía era NWO con una figura de autoridad en Sabio, que era como Vince McMahon, y era combinar los dos ángulos. Y funcionó, la gente lo compró. Hoy día todavía le piden la bendición a Sabio Vega. Y sí, y lograron, sí habían historias medias copiadas, pero el público reaccionaba a ello, era temperado a esa época. Si venimos a analizar de dónde la lucha libre en Puerto Rico cogía inspiración, vengamos que sean los territorios, otro tipo de cosas, para una época de los 2000, New Japan no estaba tan pegado, WCW no existía, Impact estaba reciclando, no había mucho que cobrar de allí. WWE entró en un modo crucero al no tener una competencia. Y Eric Bischoff dijo algo en estos días que a mí me parece que es una gran realidad. Desde John Cena no ha habido una estrella que todo el mundo universalmente conozca, aunque no siga la lucha libre. Una gran superestrella. O sea, desde esa época, desde que John Cena se convierte en John Cena en el 2005 para acá, no creo que haya un nombre que todo el mundo universalmente sepa quién es, fuera de John Cena creado en ese entonces. So que podemos analizar que los últimos 15 años, aunque han sido muy exitosos para WWE, no han sido años en donde la lucha libre sea un auge. Y la lucha libre en WWE y en el mundo alrededor ha empezado a cambiar a un estilo de más lucha y tal vez menos historia. Tal vez más acción en el ring y menos historia. Pero en Puerto Rico eso no ha funcionado. Y vamos a ser bien honestos. Hay un sector de la fanaticada en Puerto Rico que ha logrado aclimatarse y ha consumido mucho producto más americano, mucho producto más
del extranjero y puede aceptar que en Puerto Rico se den ese tipo de luchas, pero en Puerto Rico predomina el fanático que prefiere una gran historia que la puedas vender con acción en el ring. Hoy día tienes que tener acción en el ring, buena acción en el ring. Pero en Puerto Rico la historia vende. En Puerto Rico la historia pone sillas en los asientos. Y es algo que ha venido pasando y compárenlo. Comparen las historias de los 80, comparen las historias de los 90, comparen las historias de principios de los 2000. En el extranjero, no tienes que comprarlas en Puerto Rico. En el extranjero, compárenlas con las de ahora. Sí, hay unas que fueron muy malas, pero hubo unas muy buenas. Y ese tipo de historias se han replicado en múltiples ocasiones en Puerto Rico y funcionan. Entonces, Puerto Rico ha intentado hacerlo. Yo considero que WWL y la liga han tratado de hacer eso. Han intentado aclimatarse y la misma CWA, intentar llevar un producto de grandes luchas. Pero en Puerto Rico tú puedes dar grandes luchas, pero tienes que venderlas con historia. Tal vez Orlando y Eddie es tremenda lucha, pero sin que Eddie hubiera traicionado a Orlando y formara The Dynasty, no habría tanta gente interesada. Al final del día, el sensacional Carlito y Royal dieron tremendas luchas, pero hasta que uno no empujó al Invader, el otro le rompió el diente al otro, no se intensificó la cosa. BJ y Angel Fashion pudieron haber tenido una gran lucha, pero si no le metes un poco de historia en Puerto Rico no vas a poder mover. Y es porque todavía, a pesar de que para el tiempo de IWA el fanático se adaptó y llegó un nuevo fanático, ese fanático de IWA todavía, mucho aunque no está en Puerto Rico por la migración, le encanta ese sabor a historia. El fanático mayor le gusta ese sabor a historia y no todos están aclimatados a darme una tremenda lucha sin historia, que es lo que últimamente pasa en el extranjero. Así que yo creo que por qué la clave de IWA no se puede replicar es precisamente porque el fanático en Puerto Rico no ha logrado acostumbrarse, y a mi entender se le va a hacer un poco difícil acostumbrarse a tener solo grandes luchas y no historia. El fanático en Puerto Rico necesita una historia emocional, tal vez porque somos latinos, tal vez por la forma en que somos, tal vez por el tipo de fanático que nos hemos convertido o que hemos sido toda la vida. Tenemos que tener una historia compensada con una gran lucha. Esa es la forma tal vez de hacer lucha libre ahora. Yo no estoy diciendo que yo lo sé, pero tal vez es la forma de complacer a los dos públicos. Al público que pide una gran historia, al público que pide una gran lucha. Y yo creo que tal vez buscar eso es la clave a que la industria esté mejor. Y por eso quise hablar del éxito de IWA, porque Moody trae esos puntos. Y si te pones a pensar, es cierto. Mientras ha habido esas inspiraciones para inspirar, para darle un poco de trasfondo a la lucha libre en Puerto Rico, la lucha libre en Puerto Rico ha estado bien. Cuando tal vez el producto afuera está más flojo, cuando entran en ese modo crucero, el producto en Puerto Rico muchas veces tiende a variar. Y no es que tengan que parecerse mucho, simplemente creo que la lucha libre en Puerto Rico está en un periodo de transición en donde tiene que buscar ese balance perfecto entre hacer eso. Y doy mucho crédito. IWA y WWC, con la historia que estaban llevando, lo estaban logrando. Estabas teniendo grandes luchas de Orlando, grandes luchas de Eddie, buenos pareos, buenas cosas. Obviamente el COVID lo afectó, pero creo que estamos ante un punto en donde alguien al fin, o la gente encargada de la lucha libre en Puerto Rico, está empezando a darse cuenta de que tal vez la nueva clave es esa, y que podemos estar ante una nueva forma de hacer lucha libre en Puerto Rico, aunque no sea nueva, sino una forma que sea efectiva para poder combinar a dos sectores de fanáticos. En fin, me encantaría saber su opinión. Suscríbanse al canal y campanita para notificaciones. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos. Gracias a todos por el apoyo, mucho contenido, estén pendientes al canal, viene contenido variado, no solo vamos a hablar de lucha libre. El que me conoce a mí y el que conoce el contenido sabe que por ahí se acercan los playoffs, así que ustedes saben más o menos de qué vamos a estar hablando próximamente. Viene un proyecto súper bueno, súper importante para mí, así que nada, hasta la próxima, nos vemos.